Bueno, Atención. ¿cómo andamos? Acá andamos, todo bien por suerte. Obviamente contento de estar de nuevamente acá Al aire. nuevamente. Y bueno, para traer en este momento y en esta ocasión un nuevo espacio que se suma a Cero Las, el cual hemos denominado Herejes. Y bueno, vamos a contar un poco, a ver de qué va a tratar esto de acá en adelante y que va a salir todos los jueves Exacto, todos los jueves. de lo que dure. Exactamente, porque hay muchísimo para hablar de esto, por Exactamente. supuesto. Pero este es un segmento díscolo referido a todas aquellas Distendido. personas, distendido sobre todo, pero referido a aquellas personas que niegan un hecho solo por deporte. Exactamente, viste en esta cuestión de que lo que se cree, lo que no se cree, esa cuestión de gente que es más escéptica, más creída en algún punto, por decirlo de alguna manera, se generan teorías alrededor de diferentes temas y casualmente hoy vamos a tratar un tema que converge a la situación y al momento en el que estamos atravesando, que es el día de hoy, el Jueves Santo. Estamos muy temáticos hoy. Estamos muy temáticos y vamos a aprovechar eso como para poder empezar a desarrollar lo que va a ser toda esta sección de acá en adelante. Por Muy lo bien. pronto, bueno, vamos a comentar que, bueno, uno hace estas lecturas, ve que se difunde mucho esto de, bueno, hay gente que de un determinado tema cree o piensa determinada situación, lo expone. Hoy, con el tema de las redes sociales, vemos cómo se viralizan un montón de cosas y Es noticias verdad. y demás. Sí. Y que eso también acompaña a lo que uno también va escuchando, se va informando, y que también uno absorbe a veces ciertas informaciones que después empiezan a generar esta cuestión de, che, ¿será cierto esto lo que se dijo? ¿Será así como lo contaron? O sea que todo arranca como una, vale decir, preguntas sin respuestas o preguntas con respuestas. Preguntas con respuestas, pero que de alguna forma lo vamos a tirar en una primera medida como un verdadero o falso. Ajá, dentro de lo conspiranoico de cada uno. Exactamente. Es como vos bien mencionás, la teoría de estas cuestiones de conspirar en algo, ¿no? De decir, che, a ver, esto sucedió, pero ¿habrá sido realmente así? Bueno, en este caso vamos a tratar lo que de alguna forma marca lo que hablábamos hace un rato del Jueves Santo. Mucha gente entiende que esto es algo que está referido a la fiesta católica, digamos, como dato histórico, digamos. Que, bueno, nosotros se nos establece de que no se puede comer carne, ¿Verdad? se tiene que llevar cierta liturgia, que algunos lo harán. Nos ¿no? fijan agenda, ¿podés creer? Exactamente, y que de alguna manera uno, a veces por una cuestión de tradición, por marcarlo, ¿no? De alguna manera, respeta o cumple dentro de la sociedad y se va dejando llevar por eso, ¿no es cierto? En este caso vamos a tratar de ver el otro lado, lo que realmente por ahí uno no ve desde el punto de vista eclesiástico o católico, Lo que estamos haciendo nosotros. sino Al más fondo bien, del patio. exactamente, sino más bien diciendo, bueno, vamos a verle el lado un poco más humano, no tan divino a Bien. esto, ¿no es cierto? Le quitamos lo místico, lo espiritual, Exactamente, lo religioso. bueno. Como bien decía, bueno, hoy la creencia de la Iglesia Católica conmemora esto como la institución, digamos, de la Eucaristía, la última cena, un montón de situaciones, que es lo que va derivando a la situación de lo que va a suceder el domingo, lo que nosotros comúnmente celebramos como Pascuas. la famosa Pascua. Pero esta es la antesala, esto es la antesala de todo lo que viene en eso. Claro, ¿por qué llegamos a ese festejo que se conmemora? Exactamente, pero la idea en este caso es decir, bueno, pero ¿a través de qué o de quién nosotros empezamos a entender que esto es así? Bueno, hay un personaje en particular, ¿sí? Que es el que de alguna forma ha denominado la historia y le ha puesto un quiebre a la historia, que todos los conocerán, que es Jesús, digamos. Ese nombre, ese personaje que tanto ha sido incluso nombrado, renombrado, puesto en situaciones. Vamos a hablarle un poco de lo que se ha establecido como teoría, ¿no? De que en el caso de él, digamos, fue una persona que tuvo familia, ¿no es cierto? Tuvo hijos, tuvo hermanos, y que, claro, para la Iglesia Católica, un personaje icónico como este, viéndolo desde el punto de vista de cómo se lo tomaba divinamente, trajo, ¿no es cierto?, como tela para cortar, para hablar diciendo de las diferentes teorías que se iban diciendo, de que cómo Jesús no era lo que de alguna forma decían que era. Claro, ¿qué pasó? Exactamente, bueno, en ese caso, como para poder empezar a preguntarnos, ¿no es cierto?, lo que tenemos que plantear es lo que se empieza a decir y que de alguna forma empieza en esta época a traer a colación y decir,
nos empezamos a plantear la historia de este personaje de otra manera. Uno de ellos, por ejemplo, se dio, que muchos lo recordarán y lo vieron porque salió incluso a través de las películas, pero alguno que se dedica a la literatura lo habrá leído previamente, que es el libro de Dan Brown, el famoso Código Da Vinci, ¿no? Vimos toda la saga. Claro, bueno, pero digamos, si bien ese libro fue escrito posterior a otros libros anteriores, porque el primero de esos también fue otro que tuvo este autor, pero el que de alguna forma marca este paralelismo que estamos haciendo es este libro, ¿no? Que después, llevado al ambiente del cine, empieza a generar este revuelo de que lo pone a Jesús de alguna manera y a toda la Iglesia Católica en sí, en que todo lo que se dijo, todo lo que se manifestó, ¿no? Sobre la famosa Santa Cena, como veíamos en imagen recién ahí a través de vortexandrosa.com, cómo era todo esto que se manifestaba y si realmente fue lo que sucedió. Se puso en tela de juicio en algún punto y se fue muy crítico hacia la película por lo que reflejaba, por la imagen que terminaban dejando de lo que era la iglesia. En definitiva, lo ponían como una mentira, que no era ese famoso ser divino como lo pintaban, sino que era una persona más terrenal. Exacto. Era mucho más terrenal y se le crea la famosa historia esta de que era pareja junto con María Magdalena, de la cual no se sabe tanto como sí se saben de los demás apóstoles. Para ponerlo en comparación a alguien con aciertos como Darío Velázquez y como errores como Santiago Díaz. Algo así. Más o menos. Más o menos. Bien terrenal. Bien terrenal. Bien de este mundo, de este planeta. Hay bien que de traer la perspectiva, porque si no... No siendo tero a la parte etérea, salimos de lo etéreo. Pero en ese sentido lo ponen en discusión. Claro, voy a decir, claro, tuvo hijos, estuvo casado y de alguna forma rompe con esa famosa creencia tan arraigada de tanto tiempo, ¿no? Y que rompe un poco las reglas y en ese sentido es considerado una herejía. Bien. ¿No es cierto? Haciendo hincapié que lo que llamamos herejías, todo esto que mencionábamos al principio, lo increíble, todo lo que se niega, todo lo que no se discute, no tiene opinión, el hecho. Exacto. Pero cuando vos construís el hecho, tenés otra mirada sobre el hecho. No es la única. Exactamente. Es por esto que vos hablas de la herejía. Exacto. ¿Y por qué la menciono? ¿Por qué? Porque se pone en tela de juicio, y por eso te decía lo del verdadero o falso es creer o no la situación de que realmente es cierto que Jesús estuvo casado, tuvo descendencia, se conoce quién fue la descendencia. Si fue así, si esto sucede así, de acuerdo como lo empezaron a describir algunos autores que incluso fueron criticados por la iglesia, incluso publicaron libros para refutar, para de alguna forma reafirmar esta teoría de que él era una persona terrenal, que tuvo vida como el resto de los demás, pero que a su vez se le sumó esta cuestión de este personaje que todos conocemos como la persona que después termina crucificada y genera todo esto que estamos viviendo en esta Semana Santa. Genera mucho simbolismo, digamos. Y que nosotros le hemos denominado un juez no tan santo por esa misma situación. Porque decimos, si es una persona que que deja de ser algo divino y pasa a ser algo más terrenal, es como nosotros. Sí. Entonces, si es como nosotros, la herejía está bien catalogada, digamos, porque en definitiva responde a las teorías que de alguna forma muchos de estos autores manifiestan. Entiéndase bien, esto no es conspirar contra ninguna religión, ni nada por para el nada, estilo. no. Estamos dando una opinión sobre un hecho puntual que está, obviamente, ampliamente debatido a nivel mundial, que tiene inclusive esto que vos mencionás. Y que no somos nosotros los que lo pusimos en discusión. Hay autores, hay personas que se han dedicado al estudio de esto, ¿sí? Y que lo han puesto en discusión. Y que generó revuelo desde aquel entonces por la sencilla razón de que se metieron con un personaje a nivel global, claro, hiper reconocido, ¿sí? Y que tiene que ver casualmente con esto, de que le da entidad a ciertas festividades que uno convoca, ¿sí? En familia, pero que de alguna forma hay que entender por qué lo festejamos, por qué de alguna forma nos dejamos llevar por esa creencia, claro, y si realmente respondemos ante eso. Vuelvo a repetir, estos autores quizás no buscan cumplimentar una herejía, pero son tildados de lo mismo. Entonces, en base a eso, las publicaciones algunas fueron censuradas por la iglesia, otras directamente no fueron publicadas, pero sí están porque se encontraron datos históricos que permiten contraponer todo eso. Claro. Entonces, en base a eso, bueno, obviamente hemos visto que en este caso hay un libro que se llama el famoso Evangelio Perdido, que
se establece en el cual dice, decodificando el texto sagrado que revela el matrimonio de Jesús con María Magdalena. El famoso, que ahí lo vemos que está en imágenes, está justo en inglés, pero ahí se ve claramente que dice, en este caso, el Evangelio perdido. Y que ahí nombra a los dos autores que escriben esto en base a un manuscrito que encontraron del siglo V y que del siglo VI, perdón, después de Cristo, que se encontraron en una biblioteca británica. En base a ese estudio, exactamente, ahí también estamos viendo la etapa de lo que va a desarrollar ese texto, donde desarrolla lo que es poco conocido en cuanto a esa historia. La pregunta es ¿por qué es poco conocido? Se contesta en lo que decía recién. La iglesia trató de ocultar todo el tiempo este tipo de materiales. Claro, ahí está obviamente esta cuestión de decir marquemos el rumbo por fuera de lo que están tratando de poner como una hipótesis, porque también esto era un hecho. Exactamente. Que contrastaba los hechos que ya habían dejado de alguna manera sentados como una creencia. Exactamente. Bueno, y este libro, el famoso Evangelio Perdido, ¿no es cierto? Que le da todo un contexto, ¿no? Es decir, ¿por qué perdido? Si de alguna manera fue parte de lo que se escribió, claro. ¿no es cierto? Fue parte de la historia que también se quiso contar. Bueno, a través de las diferentes investigaciones y avances de los diferentes, de este caso, investigadores que fueron, digamos, buscando este tipo de situaciones para contestar estas preguntas de qué tan cierto es lo que sucedió y qué tanto no lo es, o hasta qué punto es cierto y hasta qué punto dejó de serlo. Es un poco también esta controversia con la cual, digamos, le damos título a este espacio, digamos. Nosotros ahora estamos poniendo obviamente foco y atención en muchos de los que ya a partir de hoy, algunos inclusive son mucho más extremos que no claro. comen carne, por ejemplo. Exacto. Algunos inician una etapa de ayuno, que creo que termina no sé si mañana o el propio domingo. Bueno, sin el Papa, su santidad, el Papa exactamente. Francisco, hace una suerte de ayuno. Exactamente. Por ende, otro que va a ayunar también es Nancito Hansen. Me dijo que no iba a comer asado. Ah, bien. No está re bien. católico. No, bueno, está bien, está perfecto. Ya no sabe a qué santo encomendarse. Respetamos su creencia, pero bueno, está perfecto que lo haga. Sí, pero, no. Vuelvo a repetir, de este espacio no tratamos, como dije en su momento, no vamos a tratar de buscar respuestas en absoluto. Es posible que sembremos más dudas de las que ya hay, pero de alguna manera vamos a tratar de informar, como siempre digo, lo que está y lo que se da en controversia. Esto es incentivar la duda, sin ir más lejos. Es buscar la forma en la que de alguna manera vos vas a poder, a través de lo que estás escuchando, tener otra mirada referida a lo que estás viviendo en este momento como fecha elusiva, a cuestionarte también por qué de alguna manera incorporaste toda la información que incorporaste para la fecha elusiva en la que estamos y cómo lo podés, en todo caso, vislumbrar desde otro costado. Y siguiendo incluso en esta línea, ¿no?, de lo que se vería después con los pasos que uno va viendo, lo que fue la futura crucifixión y todo lo demás, siguieron saliendo libros, ¿no?, en contestación a todo este tipo de situaciones, ¿no? Uno de ellos, casualmente, se llama La Última Tentación de Cristo, que en 1953 fue un libro que también generó revuelo, ¿no? El autor era Wilson y Jacobici, eran dos autores. Ahí vemos la tapa del libro, donde también cuentan esta situación de, cuando habla de la última tentación, habla de que Jesucristo, en este caso, se vio tentado por la carne, en este caso, en el compromiso que tiene con María Magdalena, ¿no? Ajá. Donde de alguna forma el evangelio que nombran también en la película del Código Da Vinci, el evangelio de María Magdalena, dicen que ellos estaban casados. O sea, le aporta más datos calientes. O sea que ya había un Jorgito Regal en aquel entonces. Y vos sabrás que la película también le da situación al Santo Grial cuando dice que habla de la sangre del linaje de Jesús, es decir, la descendencia que tuvo este personaje, que llega hasta las fechas de lo que sería el hoy, ¿no es cierto? Bien. Bueno, en base a eso también todos estos libros se fueron de alguna forma construyendo y fueron generando este relato que fue generando más disputas de las que ya venían. Y paralelamente también a ese libro sale otro también bastante controvertido que habla sobre la tumba de Jesús. La famosa tumba de Jesús. Vemos que Jesús se asoma también ahí, mirá. Bueno, ahí está, mirá, ahí está. Saluda nos está mirando. Y de alguna forma diciendo, chicos, no hablen tanto de mí, ¿me entendés? Pero bueno. No me caguen en el negocio. Exactamente, chicos. Ahí estamos. Y estos libros de alguna forma fueron construyendo esa famosa controversia, ¿no? Esa famosa disputa de, bueno, pero al final este personaje no es tan divino como lo pintan ustedes.
¿no es cierto? No es tan... Bueno, y en base a eso, todo conlleva a la creencia, a la costumbre, a la tradición, ¿no es cierto? De la gente que practica esto. Y por eso mismo lo traemos a colación hoy. Vos sabés que me gusta esto, me gusta porque aparte dentro de lo que se... A ver, si vos mirás una película, por mencionarte una nada más, Indiana Jones. Sí. La mayoría de las aventuras están situadas dentro de lo que uno puede entender un camino bíblico. En cierta parte, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que se referencia con determinadas... No digo bíblico con respecto a lo religioso, pero sí para darle un contexto dentro de lo que son las aventuras de este personaje. Estas películas que mencionabas vos, que tiene en este caso a Tom Hanks como protagonista, Correcto. que tiene que ver con también, si uno va para lo que es la efeméride, todas las películas que se van a ver ahora y que algunas de ellas hasta cuestionan determinadas situaciones, sin ir más lejos. Una película que lo tuvo como protagonista de la saga, ni siquiera saga, pero fue una película que se llama La Pasión de Cristo. Sí, la película dirigida por Mel Gibson. Jim Caviezel, el actor. Exacto. A Jim Caviezel, por ejemplo, le valió que cierto sector de Hollywood no le aceptara ningún libreto más. Le trajo consecuencias. Le trajo muchas consecuencias debido a esto que se puso, que él se encarnó en la piel de Jesucristo para poder hacer la película. Y eso obviamente dentro de lo que es la academia, mirá cómo son las presiones tan grandes. ¿Viste? Que después de eso cuesta verlo en alguna película de Jim Caviezel de las que haya interpretado en este último tiempo. Después de ese papel, sí, vuelvo a repetir, quedó muy marcado. Quedó muy marcado a nivel Hollywood. No, bueno, obviamente sabemos lo que es la industria cinematográfica. Pero no solamente a él, hubo otros actores que también. Él quiso incluso el famoso Duende Verde de Spider-Man también. Quiso en su momento también la de este famoso libro, La Última Tentación de Cristo. Él también hace una película en aquel entonces donde personifica a Jesús. Y también se vio medio controvertido por la forma en que lo manifiestan. Ajá. Digamos, por la forma en la que lo terminan personificando. ¿Willem Dafoe era? No. Ahí está, Willem Dafoe, muy bien. Ahí está, ese era el actor. Que actualmente forma parte del universo Marvel dentro de las películas de Spider-Man. Correcto, exactamente el mismo. Y que también, bueno, como te digo, tuvo en su momento también cierta discusión por esto que estábamos hablando. Por estos guiones que aceptaron. Exactamente. La verdad que me gusta este segmento porque más allá de ser alusivo a la fecha, y más, creo que dentro de 15 días te toca una fecha también media parecida, no la vamos a adelantar. No, pero bueno. Pifiar, pero creo que estamos ahí ya promediando. Es más, va a ser post Día del Trabajador. Correcto. Post 1 de mayo, pero estamos ahí ahí. En algún momento. Hablando de trabajador, yo te voy a nombrar uno porque tengo que vender el PNT. Jorge Hansen es el nombre de los equipamientos comerciales. Y si buscas equipar tu negocio, renovar el living de tu casa o simplemente darte un gusto, acércate y visita nuestro salón comercial en Avenida Lourdes 2712, donde vas a encontrar una infinidad de accesorios buenos, bonitos y baratos. Nos seguís en Instagram en @Jorge Hansen Equipamiento y te renovás. Sabes que también, viste que nosotros, bueno, con Walter tenemos esta cosa de querer estar en forma de cuidarnos. Así es. Y dentro de esta, bueno, una forma de decir. Por lo menos tengo una forma. Ponele. De ser, por lo menos. No es una herejía lo mío, todo lo contrario, es una manera de querer estar bien y cuidar mi salud sin importar. Es lo que hay. Es lo que tenemos. En Mavi Gym somos más que un gimnasio y por eso si buscas una rutina funcional con una amplia variedad de clases y espacios seguros, acércate a Corrientes 99 esquina Santa Fe y consulta todos los horarios disponibles que tenemos para ofrecerte. Nos seguís en Instagram en @Mavi Gym oficial y recordá que lo único imposible es lo que no intentás. Le mando un gran saludo a Víctor Carbo y a Mavi Reina. Un abrazo para ellos. Dos copados. Y a Rolly Mining. A Rolly. Personajes de Rolly. No, de 10. La verdad que Rolly se porta 10 puntos. Señor Santiago también se porta 10 puntos. Lo recuerda con mucho cariño, así que... Mandale un beso, Santiago. Mandá saludo, me dice. Si no me escuchás, pero mandá saludo igual. Mirá. Y sí, ahí le mando un beso. Mucho cariño. A Santi sí lo escucha porque justo está en ese interín que va de camino al gimnasio. Entonces va escuchando el pacto al palo. Bien, y para cerrar, bueno, traje un videito como para darle un cierre y como para hacer el reconto final de lo que es de este día, pero que en definitiva resume esta famosa Semana Santa. A ver. Como sabemos, todos los años en Semana Santa, millones de niños esperan el domingo de resurrección para buscar huevitos de chocolate que el conejo de Pascua les ha dejado. Dicho de otro modo, un conejo gigante con forma humanoide e imaginario reparte huevos de chocolate decorados con envoltorios metálicos que se compran en el supermercado para celebrar la resurrección de Jesús. ¿A quién se le ocurren estas historias? En serio, Disney tiene películas más realistas. Averiguando, descubrí que la historia del conejito de Pascuas es una mezcla de tradiciones europeas muy antiguas, mitos urbanos, exuberantes diosas, mucho chocolate y dinero. Comencemos por el conejo. Es el resultado de dos mitos. Cuando llegaron los alemanes a Estados Unidos en el siglo XVIII, llevaron con ellos un cuento popular llamado Osterhase, que, adivinen, significa liebre de Pascua en alemán. Osterhase habla de la diosa Ostara, que traía la fertilidad de la primavera después del invierno.
Un año, Ostara, por esas cosas de mujeres, se demoró un poco más de la cuenta en llegar y por el frío que hacía, las alas de un pajarito se congelaron. Ostara se sintió muy culpable, pero para remediarlo, convirtió al pájaro en conejo. Porque eso es lo que uno hace cuando se equivoca, convierte las cosas en conejo, ¿no? El otro elemento que da vida al conejo es que para los cristianos antiguamente creían que las liebres eran animales que podían procrear sin... ¿cómo lo digo? Haciendo cosas de conejos y mantener su virginidad por siempre. Esto hizo que las personas relacionaran a los conejos con la Virgen María. ¿Y de dónde salió lo de los huevos de chocolate de colores? Es la mezcla de 3 historias. 1. ¿Recuerdan a Ostara, la diosa alemana? Su leyenda también contaba que el conejo aún conservaba su espíritu de ave, así que le otorgó la capacidad de poner huevos de los colores del arco iris una vez al año para el equinoccio de marzo. Lo que no cuenta la historia es si la diosa se preocupó de que la anatomía del conejo estuviera adaptada para poner dichos huevos. Prefiero pensar que sí. 2. En varias culturas del hemisferio norte, después del equinoccio los pueblos solían regalarse huevos pintados como símbolo de fertilidad y abundancia que traería la primavera. 3. El cristianismo prohibía comer huevos durante la cuaresma, así que la gente comenzó a juntarlos y decorarlos para luego comerlos durante la Pascua de Resurrección. Entonces una diosa alemana con culpa, conejos asexuados y prohibición de comer huevo dieron por resultado en una historia que dice así. Junto a la cueva donde el cuerpo de Cristo fue puesto luego de la crucifixión, vivía un conejo. Cuando el animalito presenció la resurrección y vio cómo Jesús se ponía de pie, fue a contarles a las personas lo que había visto. Como no tenía voz, decidió repartir huevos decorados para anunciarle a sus amigos humanos que un milagro había ocurrido. ¿Y el chocolate? Fue recién en el siglo XIX que los franceses y los alemanes crearon los huevos de chocolate. En el año 1875, John Cadbury tomó la idea y, ni tonto ni perezoso, la industrializó. Sin importar el origen, lo que importa es que hay que aprovechar estas fiestas para estar con quienes más queremos. Un visionario, el amigo, ¿eh? Sí, no, por eso mismo lo deja marcado. Pero bueno, un poco para darle un cierre, digamos, a esta explicación que veníamos dando, ¿no es cierto? Es un poco también darle el vuelo de realmente por qué festejamos la Pascua y toda la situación que hay atrás y ni hablar la parte comercial, ¿no?